Llevo muerta 7 días y nadie ha venido a llorarme. Solo puedo deambular frente a la puerta del fantasma. Mi resentimiento era abrumador, impidiéndome cruzar el puente de la impotencia, convirtiéndome en un fantasma solitario y errante. Al regresar a la casa de la que una vez quise escapar, la casa estaba sumida en el caos, rodeada de aldeanos y con el sonido de una pelea. Mi hermano menor estaba golpeado hasta quedar negro y azul, y mi madre estaba de rodillas suplicando a los hombres fuertes que vinieron a cobrar las deudas. Me dolió profundamente. La madre que siempre había favorecido a mi hermano ahora intercedía por él, lo que amplificó mi resentimiento después de la DEAT. De repente vi a mi padre sosteniendo unos cuantos documentos arrugados, tratando de vender la tierra para pagar la deuda, solo para que mi tío lo pateara al suelo. Este hogar permaneció tan desesperado e indefenso como siempre. He estado muerto durante 7 días, pero nadie ha realizado ningún ritual para despedirme, dejándome vagando frente a la puerta del fantasma, incapaz de seguir adelante. El guardián del fantasma dijo que mis asuntos terrenales estaban sin resolver y que mi resentimiento era demasiado pesado, lo que me impedía cruzar el puente de la impotencia. Así me convertí en un fantasma errante atraído por una fuerza desconocida de regreso a mi hogar, el mismo lugar del que había intentado con tanto esfuerzo escapar en vida. Inesperadamente, incluso en la muerte, todavía sufría allí tormentos. Hoy la casa estaba particularmente ruidosa, llena de aldeanos que observaban el alboroto en el interior, donde parecía que se estaba produciendo una pelea. Maldita sea, la casa ya es así de pobre y, ¿todavía estás jugando? Eres un verdadero sinvergüenza. Con un fuerte rugido, la puerta de madera destartalada se abrió de golpe desde el interior y una figura salió despedida. Miré con atención. Parecía ser mi hermano menor, el destinado a continuar el linaje de la familia Wang, mimado como un príncipe desde la infancia. Sin embargo, hoy estaba golpeado hasta quedar morado, casi irreconocible. Al momento siguiente, 2 hombres corpulentos y de aspecto feroz salieron de la casa. Uno ayudó a mi hermano a levantarse, mientras que el otro lo abofeteó repetidamente. El sonido resonó como una sinfonía. Por favor, señor, por favor, deje de golpearlo, le devolveremos el dinero, definitivamente lo haremos. Una mujer mayor, que ya había llorado a lágrima viva, salió de repente de la casa, se arrodilló en el suelo y se inclinó ante los 2 hombres, con la frente sangrando. Extrañamente sentí una punzada de dolor. Era mi madre. Ella nunca había suplicado así por mí, ni siquiera cuando era ella la que me causaba el sufrimiento. A veces envidiaba a mi hermano. Uno de los hombres levantó a mi madre como si fuera un polluelo y la tiró al suelo. ¿Pagar? ¿Acaso tu familia tiene algo de valor? Te lo digo, hoy llevaré a tu hijo a vender su sangre. Diciendo esto, le ordenó al otro hombre que se llevara a mi hermano. Mi madre entró en pánico y se arrastró desesperadamente por el suelo, agarrando la pierna del hombre para evitar que se fuera. Señor, por favor, no lleve a mi hijo a vender sangre. Todavía tenemos algunos campos en el extremo este del pueblo. Los venderé de inmediato para devolver el dinero. Mi madre suplicó con amargura, agarrando con fuerza la pierna del hombre, y llamó a mi padre. Cuando apareció la figura jorobada, casi no lo reconocí. Parecía un montón de billetes viejos, envejecidos hasta el extremo en tan poco tiempo. En mi recuerdo, mi padre siempre fue fuerte y poderoso, dispuesto a abofetearme y llamarme un ser inútil en cualquier momento. ¿Era este todavía mi padre? Mi padre caminaba con paso vacilante sosteniendo algunos papeles arrugados, y encontró a alguien entre los espectadores. Era mi tío. Hermano, siempre discutíamos por el riego de los campos. Te los vendo ahora, así no tendremos que discutir más. Mi tío estaba evidentemente muy contento y tomó los papeles inmediatamente, sacando 300 yuanes de su bolsillo. Mi padre estaba ansioso y trató de decir algo, pero mi tío lo pateó y lo tiró al suelo. Muy poco, entonces véndaselo a otra persona. Échate la culpa por tener un hijo inútil. Mi tío guardó los papeles y miró a mi padre. Uno de los hombres se adelantó, le arrebató el dinero de la mano a mi padre y gritó furioso: «Esto no alcanza ni para pagar los intereses. Llévenselo». Dicho esto, el otro hombre levantó de nuevo a mi hermano para irse. Mi madre, al borde del colapso de tanto llorar, suplicó: «Sara, dame unos días más. Reuniré el dinero. Tengo una hija. Le pediré dinero».
Debe tener dinero. Al oír esas palabras casi me quedé sin aliento. El dolor en mi corazón es más agudo que cuando estaba viva. El intenso resentimiento casi explota en mi cuerpo. Me obligué a soportarlo. No sé qué le pasa a mi madre. ¿Será que ella también se arrepiente? Se arrepiente de todo el daño que me ha causado a lo largo de los años. Tal vez está recordando los días antes de dar a luz a mi hermano. En aquel entonces mis padres me amaban. En el pueblo una familia sin hijos varones se consideraba desafortunada. Nuestra familia tenía varias tías y un tío. Mi tío tenía 2 hijos y mi abuela los adoraba. Por eso la vida de mi tía era mucho más fácil y era muy respetada en la familia. Cada vez que mi abuela preparaba algo delicioso, siempre pensaba primero en mi tío. Aunque uno vivía en el norte del pueblo y el otro en el sur, ella se esforzaba por entregárselo. Después de que mi padre se casara con mi madre y me tuviera a mí, no hubo más actividad. En nuestra familia solo había una hija, por lo que mi abuela casi nunca venía a visitarnos. Durante las reuniones familiares por festividades, a mi madre solo se le permitía ayudar a mi abuela en la cocina, mientras que mi tía podía sentarse tranquilamente en el con y comer los primeros bocados de la buena comida. Tu tía es la heroína de la familia Wong, decía siempre mi abuela, con el rostro arrugado de risa. Cada vez que mi madre terminaba de hacer sus cosas, no había lugar para ella en el con. Solo podía tomar un cuenco, sentarse en la cocina y comer mientras lloraba. Si mi abuela la pillaba llorando, la regañaba por traer mala suerte. En casa ya era así y en el pueblo se convirtió en un chiste aún más habitual. Algunos decían que mi padre era impotente y no podía tener hijos. Otros decían que mi madre tenía un útero defectuoso y que había nacido con una vida maldita. Parecía que desde que nací nuestra familia había estado plagada de infortunios sin fin. La familia de mi tío tenía muchos hijos varones. Mi abuela decía que cuando se casaran, habría mucha gente y no habría suficientes casas para vivir. Así que cuando llegó el momento de dividir la propiedad familiar, mi tío obtuvo más tierras. Tenía una casa de 3 pisos con techo de tejas, paredes de ladrillo rojo e incluso piso de ladrillo azul. La casa era espaciosa y luminosa, con un patio lo suficientemente grande para estacionar 2 carretas tiradas por mulas y un gran cobertizo para mulas en el ala oeste. Cada vez que la gente del pueblo hablaba de ello, sentían envidia. Incluso la mayor parte de las tierras de cultivo del lado oeste del pueblo se las había dado a mi tío. Pero en lo que respecta a nuestra familia, lo único que teníamos era una casa de adobe en la que ni siquiera mi abuela quería vivir y unas cuantas hectáreas de tierra pobre. Mi abuela dijo: en vuestra familia no hay ningún hijo varón. Algún día se casará una hija. Así que con esto es suficiente para que viváis los 2. Cada vez que mi madre pensaba en esto, se escondía en un rincón y se secaba las lágrimas a escondidas. Mi tímido padre permanecía en silencio. A partir de ese momento sentí un profundo sentimiento de culpa. Pensé que si tan solo fuera un niño, las cosas serían mucho mejores. Cuando llegó el momento de regar los campos, todos competían por el agua. Nuestro campo estaba al lado del de mi tío y él siempre intimidaba a mi padre para que le diera agua. Con tanta tierra, ¿acaso se puede comer todo? El hijo mayor de mi tío, que ya era casi un adulto y fuerte, se ponía de pie junto a su padre y mi padre no se atrevía a decir ni una palabra. Enfadado fui al día siguiente y cavé el camellón del campo de mi tío, dejando que se les escapara toda el agua, arruinando así un acre de sus cultivos. Mi tío estaba furioso y vino a nuestra casa a exigir una explicación, solo para que lo rociaran con agua de estiércol del balde que yo sostenía. Después de eso mi tío nos guardaba rencor y casi no se dejaba convencer. A veces mi padre se quejaba y me echaba la culpa, diciendo que era demasiado testaruda. Yo los miraba con firmeza. Papá, mamá, ¿qué hay de malo en criar a una hija? Una hija puede cuidarte en la vejez y ayudarte con el trabajo. ¿Por qué deberíamos dejar que nos intimiden? Mi madre, con lágrimas en los ojos, me daba palmaditas en la cabeza y decía: entonces debes estudiar mucho y hacer algo por ti misma en el futuro para enorgullecer a tus padres. Al recordarlo ahora, las palabras de mi madre eran tan cálidas que se convirtieron en la base de mis incansables esfuerzos por estudiar. Siempre me mantuve firme en esa determinación. Estaba decidida a superar a los hijos de mi tío y darles a mis padres una vida respetable.
Pero unos años después, de repente, mi madre quedó embarazada. Toda nuestra familia estaba llena de esperanza y la cuidaba día y noche, esperando que diera a luz un hijo. Si yo tuviera un hermano que se atreviera a hablar mal de nuestra familia, entonces. Incluso mi abuela empezó a visitar nuestra casa de vez en cuando, trayendo comida nutritiva para mi mamá. Los habitantes del pueblo ya no llamaban impotente a mi padre ni insultaban a mi madre. Algunos incluso sonreían y me decían que iba a ser hermana mayor. En ese momento inflé mi pequeño pecho, que ni siquiera llegaba a la altura de los muslos de otras personas, sintiéndome inmensamente orgullosa. Esta vez mi mamá definitivamente tendrá un hermanito. Esperé con ansias el nacimiento de mi hermano. Si pudiera volver a hacerlo, nunca lo hubiera deseado tanto. Apenas logré terminar la escuela secundaria. La escuela secundaria en nuestra ciudad era muy inferior a las del condado. Los maestros tenían capacidades limitadas y muchos de ellos se ocupaban de varias materias. No obtuve buenos resultados en el examen de ingreso a la escuela secundaria y apenas logré ingresar a la escuela secundaria del condado. Tenía la esperanza de que si lograba ubicarme entre los 10 mejores del condado, mis padres me darían la oportunidad de continuar mis estudios, pero subestimé la brecha educativa. A pesar de mis mejores esfuerzos por ubicarme en primer lugar en mi escuela, eso no significó nada en el condado. Por más que les rogué, mis padres se negaron a dejarme seguir estudiando. Mi abuela, apoyada en su bastón, me regañó porque eres tan irracional. Si encuentras una buena familia con la que casarte, tendrás un futuro seguro. ¿Has pensado en tu hermano menor? ¿Tienes que arruinarle también sus perspectivas? Los vecinos también se lo han advertido a mis padres. Hoy en día, los chicos salen a trabajar inmediatamente después de terminar la escuela secundaria. Tu hija ya ha terminado sus exámenes. Está bien. Debería empezar a ganar dinero para mantener a la familia. Parecía que nadie más que yo quería que continuara mi educación, como si fuera un delito que una chica continuara sus estudios. El presidente Mao dijo que las mujeres sostienen la mitad del cielo. ¿Por qué no podían aceptarme? Pero por más que no quisiera, me enviaron a trabajar a un rancho. Había muchos niños de mi edad en el rancho, tanto niños como niñas. Me asignaron al departamento de ordeño, responsable de ayudar a las vacas a subir a la máquina de ordeño rotativa todos los días. El trabajo no era malo, con 3 turnos, un salario mensual de 1.200 yuanes y 4 días libres al mes. Lo más importante es que incluía alojamiento y comida, lo que me permitía quedarme en el rancho, lo que me proporcionó una sensación de alivio e incluso me hizo disfrutar del trabajo. Pensé que si encontraba a alguien aquí y me establecía, no sería tan malo. Después de todo, la mayoría de las chicas que no estudian terminan así. Pero entonces mis padres vinieron a verme. Hiciste el examen de ingreso a la escuela secundaria, así que sabes que la educación de la ciudad no se puede comparar con la de la ciudad. Tu hermano tiene un largo futuro por delante. Planeamos enviarlo a la escuela en la ciudad. Mi madre lo dijo claramente. Me miraron fijamente, casi amenazadoramente. Sabía lo que querían. Esperaban que yo les entregara voluntariamente mis ganancias para apoyar la educación de mi hermano. Tal vez de esa manera no se sentirían tan culpables, no parecerían estar explotándome tanto. Les entregué el dinero que había ahorrado. Mi madre lo envolvió en un pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Alquilaremos un lugar cerca de la escuela de tu hermano para acompañarlo y ayudarlo a concentrarse en sus estudios. Durante la ajetreada cosecha de otoño, lo ayudarás y cuidarás. Mi madre nunca me preguntó si el trabajo en el rancho maloliente era duro para mí, pero él era mi hermano, y aunque su llegada me había quitado todo, trajo esperanza a nuestra familia. Debía ayudarlo. Él era la esperanza de mis padres. Así que, durante la ajetreada temporada agrícola de octubre, me tomé un tiempo libre del trabajo para cuidarlo. A menudo llegaba tarde a casa, a veces borracho y en ocasiones con heridas. Su cabello le cubría un ojo, estaba teñido de rubio y tenía un piercing en la oreja. Le dije, hermano, nuestros padres han puesto todas sus esperanzas en ti. Debes estudiar mucho. Él hizo lo que yo no pude y llevó mis esperanzas, pero nunca me escuchó, solo se quejaba de la comida que preparaba o pedía más dinero. Cuando me negué se lo contó a nuestra madre. Poco a poco sus notas fueron bajando y la maestra pidió una reunión con mi madre.
Mis padres hablaron de inscribirlo en una clase de apoyo para mejorar sus notas. Las clases eran caras, pero mi sueldo mensual era fijo. Solo podía darles una cierta cantidad cada mes. Pensé que mi madre desistiría de la idea, pero volvió a contactarme. Vamos. Ya no eres joven. Últimamente los casamenteros vienen de visita con frecuencia. Hay una familia que tiene un supermercado en el pueblo con buenas condiciones. ¿Quieres conocerlas? Sabía que ese era el destino de todas las niñas rurales abandonadas. Una amiga mía de la infancia ni siquiera terminó la escuela secundaria y se convirtió en madre a principios de este año. Para una hierba silvestre que crece en el desierto, qué difícil era bailar con el viento. Entonces dejé de luchar contra mi destino y me sacrifiqué por mi hermano. Por orden de mi madre, mi suegra y mi marido vinieron a nuestra casa. Era la primera vez que los conocía. Me senté en una silla con la mente en blanco, como si hubiera perdido toda esperanza de vida. Dejé que mi madre me elogiara hasta el cielo y fijó un precio de 100.000 yuanes para la novia. Mi suegra dijo que primero dejara que la joven pareja pasara un tiempo juntos. Si se llevan bien, el precio de la novia no será un problema. Mi madre estaba radiante de alegría y preparó una mesa llena de deliciosos platos para agasajar a mi suegra y a mi marido. Desde entonces mi marido me recogía a menudo en el rancho después del trabajo y me llevaba a la ciudad para entretenerme. Pistas de patinaje, salas de billar, bares de karaoke. Nunca había estado en esos lugares. Las chicas allí llevaban mucho maquillaje y a los chicos les gustaba andar sin camiseta. Después de pasar mucho tiempo con ellos, siempre sentía que no podía quitarme de encima el olor a tabaco. No me gustaba. Una vez habíamos planeado ir a ver una película después del trabajo, pero lo pillé coqueteando con varias chicas en el cine, incluso tocándose. Era un simple delincuente de poca monta. Ese día me sentí muy decepcionada por mi inminente matrimonio. Sentí que mi vida ni siquiera había comenzado, pero ya había terminado. Para evitar a mi marido, dije que trabajaba horas extra y me quedé en el rancho todos los días hasta que los conocí, un grupo de estudiantes universitarios unos pocos años mayores que yo y algunos estudiantes de una escuela vocacional de mi edad. El rancho había gastado mucho dinero en contratar a recién graduados y pasantes de la universidad para trabajar allí. A diferencia de mí, que hacía tareas mecánicas repetitivas todos los días, colocando vasos a las vacas, ordeñándolas y luego despegando los vasos una y otra vez, ellos hablaban de los síntomas de las vacas, de cómo medicarlas y de cómo ajustar las fórmulas de alimentación cuando bajaba la producción de un lote. Hablaron de tantas cosas que me parecieron fascinantes, pero que no pude entender. Parecía algo de otro mundo, algo que podía ver pero no tocar. Una chica de mi dormitorio, llamada Xiao Fang, trabajaba en el laboratorio y era pasante en una escuela vocacional. Parecía que siempre tenía mucho tiempo libre, pero ganaba el doble que yo. Un día, mientras comíamos en la cafetería, me dijo, Xiaohui, ¿por qué no intentas ir a la universidad? Aunque sea solo una escuela vocacional, podrías convertirte en veterinaria. Si vas a la universidad, podrías hacer un trabajo aún más avanzado, como la investigación con animales. Sus palabras fueron casuales, pero provocaron una tormenta en mi corazón. Agarré su mano con entusiasmo, las lágrimas corrían sin control, como si un rayo de luz finalmente hubiera irrumpido en mi mundo oscuro. Un solo rayo fue suficiente para hacerme correr hacia él con todas mis fuerzas. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Ella contó con los dedos. Ya eres egresada de la escuela secundaria. Puedes usar el dinero que ganes en el rancho para repetir un año y entrar en una escuela secundaria vocacional. La escuela secundaria vocacional incluye un año de pasantía, lo que puede aliviar tu carga financiera. Luego puedes continuar en un colegio universitario y hacer una pasantía durante otro año para ganar dinero. También puedes optar por el programa de transferencia universitaria, ir a la escuela de posgrado, cursar un doctorado o incluso estudiar en el extranjero. Xiaohui, mientras tengas la voluntad de mejorar, no necesitas la ayuda de nadie para alcanzar el éxito. El mundo es enorme. Me pareció que me hablaba a mí y a ella misma. Solo recuerdo esa noche. Estaba tan emocionada que no pude dormir en absoluto. Corté todos los lazos con mi familia, dejé de ir a citas a ciegas y dejé de apoyar económicamente a mi hermano menor. Necesitaba ahorrar dinero para mi propio futuro.
Cuando mi madre se enteró, irrumpió en el rancho y amenazó con cortar nuestra relación madre-hija. Mamá, mi hermano ya está estudiando en la ciudad. ¿Es tan malo que quiera mantenerme estudiando sin depender de la familia? ¿Por qué insistes en apagar el pequeño rayo de esperanza que finalmente encontré, obligándome a vivir en la oscuridad? Mi hermano es tu hijo, pero tú también eres mi madre. Estás destinada a casarte. Tu hermano es el heredero de la familia Wang. Si no lo entiendes, ¿qué sentido tiene tu educación? Todo ha sido en vano. Mi madre era implacable y me miraba con una mirada carente de amor. Respiré hondo y dije, 500 al mes como máximo, ni un centavo más. Mi postura firme no le dejó a mi madre otra opción. Después de todo, era mi dinero. Dejé mi trabajo en el rancho y distribuí cuidadosamente todo el dinero que había ahorrado. Finalmente me inscribí en una clase preparatoria y volví a sentarme en un aula. Aunque era varios años mayor que mis compañeros de clase, no me importaba. Sin embargo, mi madre volvió a estar disgustada con mis estudios. Ni siquiera podía aportar los $500 mensuales, lo que hacía difícil para la familia cubrir los elevados gastos de mi hermano. Mi madre venía a la escuela en repetidas ocasiones, lo que hacía que mi profesora titular me llamara para hablar con ella. Al no tener otra opción, hice un trato con mi madre: empezaría a trabajar a tiempo parcial mientras asistía a la escuela vocacional, siempre y cuando me mantuvieran durante un año. A regañadientes, ella aceptó. Después de eso, finalmente tuve algo de paz. Trabajé incansablemente y me aceptaron en una escuela secundaria vocacional. Antes de que tuviera la oportunidad de inscribirme en las clases, mi madre me dijo que mi hermano quería un nuevo dispositivo de aprendizaje. Necesitaba dinero para mis estudios, así que acepté varios trabajos y trabajos a tiempo parcial, haciendo cualquier cosa para ganar dinero. Creía que si seguía adelante, todas las dificultades que había soportado acabarían dando sus frutos. Cuando solicité plaza en una escuela, elegí una en el sur, lejos de casa. Cuanto más me alejaba de mi familia, más podía respirar libremente. En la escuela vocacional, era como una esponja que absorbía conocimientos. Mientras otros perseguían tendencias, yo me sumergía en los libros de la biblioteca. Trabajé como camarero en un puesto de barbacoa por las noches y acepté trabajos de promoción los fines de semana, siempre ocupado, sintiéndome diferente a un estudiante típico de secundaria vocacional. Pero para mí, esos fueron los 2 años más felices desde que nació mi hermano. Mi madre llamaba a menudo para quejarse de los problemas económicos de la familia, y aunque le enviaba $500 cada mes, a veces me maldecía por teléfono, llamándome desagradecido. Ella no tenía idea de que, después de enviarle el dinero, apenas podía permitirme comer bien, y que a menudo sobrevivía a base de pepinillos y bollos o comiendo algo en el puesto de barbacoa donde trabajaba. Tenía que ahorrar para pagar la matrícula, pero no me sentía amargado. Como la maleza resistente, me concentré en el vasto mundo que me esperaba. Finalmente llegó el momento de hacer mis prácticas. Mientras estudiaba veterinaria, conseguí unas prácticas en un rancho. A diferencia de antes, no era un ordeñador sucio, sino un veterinario en prácticas, que ganaba unos decentes 3.800 yuanes. Por casualidad, volví a encontrarme con Xiao Feng. Había terminado su carrera de asociado y ahora era una veterinaria líder, con conocimientos y habilidades. Podía diagnosticar la enfermedad de una vaca con solo una mirada, lo cual me pareció impresionante. Me dijo que ganaba más de 10.000 yuanes y que la estaban preparando para un puesto directivo con un salario anual. En aquella época, un salario de 10.000 yuanes era algo extraordinario, más allá de mi imaginación, especialmente para una mujer. Ella era como mi estrella guía. ¿Vamos? No quiero quedarme aquí como entrenador. Estoy estudiando todos los días para entrar en la universidad. Creo que mi futuro tiene más. Xiao Feng me llevó a su dormitorio individual, que era mucho mejor que mi habitación para 4 personas. Su escritorio estaba lleno de material de estudio de veterinaria, como un cometa que se estrellara contra mi corazón. Admito que me conmovió. Yo también quería ir a la universidad. Cuando mi madre se enteró de que iba a asistir a una escuela técnica durante 2 años más, se puso furiosa. Compró un billete de tren desde lejos, con una botella de pesticida en la mano, y vino al rancho a enfrentarse a mí. ¿Sabes lo importante que son los estudios de tu hermano en estos momentos?
Si no aprueba los exámenes, tú serás la responsable. Siempre estás pensando en ti. ¿Has pensado alguna vez en esta familia? La voz de mi madre era áspera y severa, como si me guardara un profundo rencor. Admito que la odiaba de verdad. En mi camino hacia la superación personal, ella me había puesto obstáculos una y otra vez. Mamá, mi salario actual ya es mucho más alto que antes. Si sigo estudiando tendré un futuro mejor. Puedo conseguirte una casa y un coche. ¿Por qué apuestas tanto por mi hermano? Pensé que mis palabras al menos la harían sentir un poco avergonzada. Pero no lo hizo. En cambio, abrió mucho los ojos y alzó la voz para preguntarme, ¿te dieron un aumento? Entonces, ¿por qué me sigues dando solo 500 yuanes al mes? Te lo digo o yo regresas y te casas para traerme el dinero de la dote, o me das 100.000 yuanes tú mismo. De lo contrario, beberé este pesticida y moriré delante de ti. Mientras hablaba, ya había destapado la botella. Por mucho que la odiara, no podía soportar verla morir ante mis propios ojos. Después de todo, ella me había dado algo de amor, aunque fuera hace tanto tiempo que apenas podía recordarlo. Cuando estaba haciendo las maletas esa noche, Xiao Feng vino a verme y lloré sin control. El camino, lleno de espinas, pero también de esperanza y sol, era uno que ya no podía seguir. No podía reunir 100.000 yuanes. No me quedaba otra opción que casarme. ¿Vamos? Si incluso tú te das por vencido, te quedarás completamente estancado y no podrás salir. Te prestaré los 100.000. A Xiao Feng, ganar 100.000 yuanes le llevó poco más de medio año. Pero para mí fue un salvavidas. Ella realmente era mi hijo. Brillaba sobre mí una pequeña hierba cola de perro que me ayudaba a crecer. Después de que mi madre recibiera los 100.000 yuanes, me sentí muy decepcionada con ella. No quería que interfiriera más en mi vida. Ahora que soy adulta, necesito planificar mi propio futuro. Así que bloqueé todo contacto con mi familia y fui sola a la universidad técnica, trabajando duro en secreto, preparándome para el examen del programa de transferencia universitaria. Esta era mi última oportunidad en la vida. Xiao Feng dijo que una vez que ingresara a la universidad, iría a Shanghái a trabajar en investigación farmacéutica. Ella era como la luz que me guiaba. En mi mente ya me imaginaba con una bata blanca, caminando por laboratorios limpios y ordenados, mirando un microscopio. Conducía un coche pequeño para ir y volver del trabajo, recorriendo calles anchas y llenas de gente. Viviría en un dúplex, me prepararía una taza de café caliente y disfrutaría tranquilamente de mis fines de semana. Encontraría un novio, formaría mi propia familia y tendría un bebé, sin importar el sexo. Lo más importante es que no tendría padres ni hermanos. Sopló una ráfaga de viento y mi alma se tambaleó. Mis padres se levantaron y fueron a casa de mi tío. En ese patio había una casa que les pertenecía, pero mi hermano la había hipotecado a mi tío a bajo precio para pagar sus deudas de juego. Sin un lugar donde vivir, mi tío se convirtió en su único pariente. Dormía en el cobertizo de las mulas. Mi tío siempre había estado resentido con mi familia, porque había arruinado sus campos cuando era joven. Más tarde, cuando nació mi hermano, mi abuela nos quitó a la fuerza nuestra casa y nuestras tierras para él, lo que hizo que mi tío se sintiera aún más disgustado. Ahora que tenía la oportunidad, sin duda no trataría bien a nuestra familia. El cobertizo para mulas era mejor que no tener donde quedarse. Sin otra opción, mis padres se agacharon y entraron en el cobertizo de las mulas. Mi hermano, furioso, maldijo a mi tío y se marchó furioso. Pero pronto regresó con un sobre postal en la mano. Miré el sobre y de repente se me encogió el corazón. Eso era. Me encontré con un cartero en el camino y le dije que era para mi hermana. Mi hermano arrojó el sobre al montón de estiércol del cobertizo de las mulas y se fue sin mirar atrás. Los ojos apagados de mi madre se iluminaron de repente. Rápidamente tomó el sobre y lo abrió. Querida Grace Wong, ha sido admitida en el programa de zootecnia y medicina veterinaria de nuestra universidad. Por favor, lleve este aviso al campus principal para la inscripción el 2 de septiembre. Fue mi carta de admisión. Entré a la universidad. Lo logré. ¿Lo hacemos? Es todo culpa mía. Mi madre de repente se lamentó sin importarle el hedor del montón de estiércol, y se arrodilló con lágrimas en los ojos.
Extendí la mano para agarrar la carta de admisión, pero mi mano la atravesó. Era solo un alma, no podía aferrarme a nada. Me sentía aún más desanimado y no quería permanecer en este mundo por más tiempo. En aquel entonces había cortado lazos con mi familia, y había empleado todas mis fuerzas para conseguir el ingreso a la universidad. Mi madre se quedó con mis 100.000 yuanes, pero no me molestó, lo que me permitió estudiar con eficiencia. Los exámenes del programa de transferencia a la universidad se realizaron sin problemas y sentí que lo había hecho bien. Llamé a Xiao Feng para contarle mis sentimientos. Ella estaba en Shanghái, preparándose para sus exámenes de posgrado, y me animó mucho. Pensé que seguiría los pasos de Xiao Feng, ascendiendo paso a paso, convirtiéndome en alguien con quien nunca me había atrevido a soñar. Pero mi madre me encontró como un fantasma que me acecha. De alguna manera consiguió mi dirección y vino hasta allí para encontrarme. Xiaobei, tu padre se está muriendo. Ven conmigo a verlo una última vez. Mi padre siempre había sido débil, aunque nunca me dio mucho amor. La sangre es más espesa que el agua y las lágrimas brotaron de mis ojos. Mamá, vámonos. Para ahorrar tiempo compré 2 billetes de avión caros y luego tomé un autobús de regreso a nuestro pueblo natal. Curiosamente mi madre no me llevó a la casa grande, sino a la vieja casa de adobe donde había vivido de niña. No habíamos vuelto allí desde que nació mi hermano. Sin pensarlo mucho entré corriendo. Allí vi a mi padre sentado en el con, sosteniendo un cigarrillo a medio fumar. Cuando me vio, se dio la vuelta, como si viera un fantasma. No parecía que se estuviera muriendo. Perpleja, miré a mi madre. Mamá. Me agarró la mano y las lágrimas le corrieron por el rostro. Querida, tu hermano reprobó el examen de ingreso a la escuela secundaria. La escuela secundaria del condado exige el pago de una tarifa de admisión. Solo tú puedes ayudarlo. Tú necesitas casarte. Sentí como si un rayo me hubiera caído en la cabeza y me hubiera congelado en el sitio. Otra estafa. Mamá, eres mi madre. ¿Por qué intentas por todos los medios impedir que tu hija alcance el cielo? Me sentí furiosa. Siempre los había tolerado porque eran mis padres, pero nunca fui de los que se dan por vencidos fácilmente. Las intrigas de mi madre me disgustaban. La empujé y traté de irme, pero mi padre me agarró y me empujó hacia el interior de la casa. ¿Nos casamos los hijos? Las hijas se casan. Vuestros padres os han arreglado un matrimonio. Cásate. No provoques problemas. Era la primera vez que mi padre me decía tanto, pero parecía una amenaza descarada. El cigarrillo se consumió a medias y el humo oscureció su expresión. Sacó a mi madre y cerró la puerta, dejándome sola dentro. Golpeé la puerta como una loca, ignorando las astillas que se me clavaban en las manos. El dolor en mi corazón era mucho peor. Mamá, me quitaste mis 100.000 yuanes. Déjame salir. Cuando vaya a la universidad, podré ganar más dinero. Si me casas ahora, solo recibirás 100.000 yuanes. Grité con voz ronca, esperando que mi madre me dejara ir. Si me casara ahora, no tendría ninguna posibilidad de cambiar mi vida. Mi madre no respondió, pero escuché vagamente un alboroto afuera, sonidos de pelea y las súplicas de mi hermano. Si no pagas hoy, le cortaré las manos. Alguien gritó. Escuché las súplicas desesperadas de mi madre. Mi hija se casa esta noche. En cuanto reciba la dote, te la devolveré de inmediato. Después de algunas amenazas más, el ambiente se fue calmando poco a poco. En ese momento comprendí lo que estaba sucediendo. Todos mis años de estudio habían sido en vano. Mi corazón se convirtió en cenizas. Mis padres estaban vendiendo mi futuro por 100.000 yuanes para pagar las deudas de mi hermano. Esa noche me acosté en la casa de adobe y tuve un sueño muy largo. Soñé que caminaba entre la multitud en Shanghái, con Xiao Feng luciendo elegante y confiado, saludándome constantemente. Pero la noche seguía cayendo. Afuera, el ruido se hacía más fuerte. Mi madre abrió la puerta y me sacó. Había un carruaje nupcial esperándome, junto con mi suegra y mi esposo. Todos se veían muy felices. Mi suegra le entregó un fajo de billetes a mi madre y me hizo llevarme.
Pero yo seguía pensando en ese sueño, en Xiaofeng, en Shanghái, en mi futuro. No podía rendirme. De alguna manera, encontré la fuerza para saltar del sedán y corrí como un loco. No sabía en qué dirección ir, pero sabía que tenía que escapar. Tan pronto como comencé a correr, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Una fuerte sensación de ingravidez me invadió y luego no recordé nada más. Mi madre se volvió cada vez más errática, con la mirada perdida, siempre agarrando mi carta de aceptación y alardeando ante todo el mundo de su maravillosa hija. Los habitantes del pueblo decían que estaba poseída y que actuaba de forma anormal. Pensé que tenían razón porque la había estado siguiendo todo el tiempo. Vagó sin rumbo por el pueblo durante unos días antes de finalmente buscar a mi abuela, hacer una reverencia y preguntarme de qué acantilado me había caído. Mi abuela, molesta por su insistencia, finalmente se lo dijo. Mi madre hizo que mi padre la acompañara y se apoyaron mutuamente mientras buscaban en el acantilado toda la noche. Pero aparte de algunas manchas de sangre, no encontraron nada. De repente su cordura se quebró de nuevo y se arrodilló al pie del acantilado, llorando desconsoladamente y golpeándose la cabeza contra las rocas hasta sangrar profusamente. Soy una cabrona. No sirvo para ser madre. No sirvo para ser madre. Maté a mi preciosa hija. Ella se golpeaba el pecho y pateaba como si hubiera recibido un golpe tremendo. Pero me mató pensando que eso podría aliviar su culpa. Es ridículo. Desde ese día, de alguna manera, encontró algunas de mis prendas, las enterró bajo el acantilado e hizo un túmulo. Todos los días visitaba mi tumba y hablaba conmigo, pero yo ya estaba muerta y ahora mi alma ni siquiera podía tocar la carta de aceptación que anhelaba. ¿Qué sentido tenía todo esto? Si ella pensaba que con eso me ganaría el perdón, las injusticias que sufrí a lo largo de los años serían fácilmente ignoradas. Esposa, nuestro hijo ha vuelto a jugar. Mi padre vino urgentemente porque mi madre estaba barriendo la tumba, como siempre hacía. Pero esta vez no se apresuró como de costumbre. En cambio, se levantó lentamente y le dijo a mi tumba, ¿vamos? Es esta cosa inútil la que te retuvo. Mamá irá a darle una lección por ti. Después de eso, se encorvó y caminó temblorosamente de regreso al pueblo. Para entonces mi hermano ya estaba cubierto de sangre, y solo le quedaba el pulgar de la mano izquierda. Lloraba amargamente, claramente con un dolor inmenso. En el momento en que vio a mi madre, corrió hacia ella llorando. Mamá, mira mi mano. Me la cortaron. Mi madre lo miró con frialdad, con una expresión de indiferencia que había visto en su rostro incontables veces a lo largo de los años. Me había hecho daño de esa manera. Y ahora se enfrentaba a su amado hijo con la misma expresión. ¿Cómo te atreves a volver a jugar?, preguntó mi madre con frialdad. Mi hermano se apresuró a explicar. Mamá, ni siquiera tenemos un lugar donde vivir. No puedo quedarme en el cobertizo de las mulas. Mamá, préstame más dinero. Seguro que puedo recuperarlo y rescataré la casa y el terreno. Pregúntale a mi hermana. Ella estudió durante muchos años. Debe tener dinero. Ni siquiera pestañeó cuando nos dio los 10.000 yuanes antes. Bofetada. Otra bofetada fuerte cayó sobre la cara de mi hermano, interrumpiendo su discurso emocionado. Arruinaste a tu hermana y hoy te cortaré la mano derecha. A ver si te atreves a jugar otra vez. Mi madre gritó sacando de repente un cuchillo de cocina y blandiéndolo contra la mano derecha de mi hermano. Pero ella ya era mayor y había pasado por mucho últimamente. Se tambaleaba simplemente estando parada allí. Mi hermano la agarró de la muñeca y forcejearon. De repente, con un movimiento enérgico, la hoja cortó accidentalmente el cuello de mi madre y la sangre brotó. Ella se desplomó directamente en el suelo y mi hermano, sosteniendo el cuchillo ensangrentado, miró a los espectadores y lloró desesperadamente. Pero en ese momento sentí que el resentimiento en mi corazón se disipaba. Ser la hija de alguien no valía nada en esta vida. Mi alma se fue a la deriva hacia el inframundo. Vamos. Vamos. Eres tú. De repente escuché el grito urgente de mi madre detrás de mí. Ella también debió haber muerto para poder ver mi alma, pero ya no quería dar marcha atrás ni reconocerla como mi madre. Mi conciencia se fue desvaneciendo poco a poco, oyendo vagamente el sonido de las sirenas y de la gente que me llamaba por mi nombre.
Capítulo extra. Cuando recuperé la conciencia, la luz que me rodeaba me cegaba. ¿Estás despierto? Entrecerré los ojos y vi el rostro familiar de Xiao Feng. No estaba muerta. Después de un breve ajuste me encontré acostada en una cama de hospital, con una bata de hospital y un 4 en mi mano izquierda. Xiao Feng se sentó a mi lado, acomodó suavemente mi almohada y me ayudó a sentarme. Me enviaste un mensaje de texto ese día diciendo que ibas a regresar a tu ciudad natal. Estaba preocupada y te seguí, justo a tiempo para salvarte. Estuviste en coma durante medio mes. Pensé que nunca despertarías. Todo parecía surrealista. Había visto claramente el más allá, pero parecía un sueño. Me volví para mirar la televisión en la habitación del hospital, que transmitía noticias sobre un hombre que había asesinado a su madre. Aunque la imagen estaba pixelada, reconocí a mi hermano y a mi madre al instante. Todo era real. Al poco rato vino un médico, me examinó brevemente y dijo asombrado, «Es un milagro médico. No debería haberse despertado, pero sus funciones corporales ahora están muy fuertes. Debería poder salir del hospital el mes que viene». Xiao Feng me abrazó con entusiasmo. «Eso es genial. No extrañarás ir a la universidad». ¿Universidad? Pero mi carta de aceptación. Xiao Feng percibió mis pensamientos y me dio una palmadita en la cabeza. No te preocupes, yo me encargaré de tu inscripción. Aún me debes esos 10.000 yuanes después de graduarte. Una brisa entró por la ventana y una ramita de cola de zorro verde y vibrante aterrizó junto a mi mano.